Cecilio es ante todo un hombre sencillo, cercano, dialogante. Es de profesión docente. Ocupó el cargo de subdelegado del gobierno desde 2004 hasta 2012. Y en su gestión destacó la lucha contra el narcotráfico en la zona este de la ciudad, con varios reconocimientos públicos. Ha sido portavoz del Grupo Socialista en Pedrajas de San Esteban durante varios mandatos y en 2011 rechazó el ofrecimiento de ser candidato a la alcaldía de Medina del Campo. El ofrecimiento vino por parte del Partido Socialista. En la actualidad, cuando podría estar en su casa descansando, después de terminar su etapa laboral, se dedica a colaborar con el Instituto de Ordedo, del que fue director, organiza viajes culturales para los alumnos y siempre está dispuesto a participar en las cuestiones que se le piden desde el ámbito de la educación y la cultura. Para organizar esta candidatura ciudadana, decidimos pedirle que la encabezara él. Es una persona que siempre ha defendido en público y en privado el soterramiento, incluso en contra del criterio de los dirigentes de su propio partido. Es un hombre de reconocido prestigio en los ámbitos de la educación y la política de nuestra ciudad, y es una garantía de que podemos participar con éxito en la campaña electoral de las elecciones municipales. Después de insistirle bastante, aceptó este reto, que para él supone un esfuerzo personal y que desde aquí le agradezco. Tenemos que excusar la presencia de Yolanda, que por motivos personales no ha podido acompañarnos. Yolanda Matía ocupa el segundo lugar de nuestra candidatura. Es la actual presidenta de la Asociación Vecinal de la Unión del Pajarito, luchadora incansable por el soterramiento del ferrocarril desde siempre, y tiene una dedicación absoluta a luchar por intentar solucionar los problemas de su barrio y sus vecinos. Nos acompaña también Carmen Alonso. Carmen ocupará el tercer lugar de la candidatura que hemos elaborado. Es una trabajadora social y vecina de las Delicias. Fue presidenta de la Asociación Familiar Delicias, función que desempeñó durante muchos años en este barrio. Firme defensora de los derechos de los vecinos y luchadora incansable por el bienestar. Nos acompaña también José Luis Lara, un ingeniero técnico industrial, electrotécnico, que ocupa el cuarto lugar en la candidatura. Cuenta con una acumulada experiencia de gestión municipal. Fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid entre 1999 y 2007. Portavoz de urbanismo, vivienda, infraestructuras, ferrocarril y telecomunicaciones. Es otro defensor a ultranza de la eliminación de la barrera que supone el ferrocarril en nuestra ciudad. Es un experto en economía y ha sido básicamente quien nos ha ido aclarando las cuentas del soterramiento y las ha puesto blanco sobre negro en el papel. En estos momentos se está encargando de elaborar el proyecto de ciudad que presentaremos a los vallisoletanos en breve. El quinto lugar de nuestra candidatura lo ocupará otra mujer, Ana Vaquero, profesora en el Colegio Jesús y María, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, maestra especialista en audición y lenguaje y en lengua extranjera, máster en orientación familiar y muy implicada con este proyecto. En sexto lugar, tengo el honor de ocuparlo yo, Juan Carlos Puente Arce. Soy empleado público, técnico superior de Administración en la Tesorería General de la Seguridad Social. He tenido una actividad sindical muy larga e intensa. He sido miembro de la dirección de la Federación de Servicios Públicos Autonómica y Provincial y también una dilatada experiencia en el mundo de la asociacionismo civil. Fui fundador de la plataforma por la hepatitis C y en la actualidad soy presidente de la Asociación Vecinal de Huerta de Oro. Con muchas representaciones de los miembros de la mesa y comunicados los lugares en la candidatura que estamos cada uno, le cedemos la palabra a Carmen, que nos va a dirigir unas palabras. Hola, buenas tardes. A ver, porque yo hablo bajito, no sé si me van a oír. Bueno, pues yo quiero situarles un poco por qué nos encontramos hoy aquí y decirles que pese al carácter reivindicativo de calle que todos hemos conocido, la mayoría de la gente que estamos aquí. Se oye poco, Carmen. Ponte de pie. Ahora. Bueno, pues decía que la calle ha sido el escenario elegido primero por la plataforma por soterramiento y después por la formación Contigo Avanzamos. Porque hemos considerado que muchas veces la historia se escribe desde abajo, concienciando a la gente y despertando la conciencia ciudadana, y más también porque nuestros dirigentes no nos han dejado otra alternativa. El proyecto del soterramiento
tiene un largo pasado y es necesario y es evidente para todo el mundo, más allá de que se quieran o no se quieran implicar, pero tienen que reconocer que es necesario. Es un derecho irrenunciable. Dicen aquellos que han gobernado durante 20 años nuestra ciudad y no han movido una paja para hacer nada. Y yo me pregunto que si no lo han visto como una verdadera necesidad, hasta que consigo avanzamos hemos puesto el debate sobre la mesa y les hemos abierto los ojos. Yo he vivido toda la vida en el barrio y los últimos 16 años de manera activa en el movimiento vecinal. Y he visto la forma de actuar de un lado y de otro. Y no me refiero a un lado de la vía y a otro lado de la vía. Me refiero a un lado y a otro. Y me sorprende que cuando han estado gobernando los partidos afines a sus ideas haya gente que haya tenido un perfil muy bajo de actuación y ahora queramos todos subirnos al tren, que me parece muy bien porque considero que nuestra ciudad y nuestros barrios necesitan que se acometa esta obra de gran envergadura, porque no tenemos que conformarnos con menos, porque el soterramiento, además de hacer de Valladolid una ciudad más renovada, lleva implícita una serie de actuaciones a todos los niveles. Lo primero, porque puede acabar con la desigualdad entre ciudadanos, porque los de este lado de las vías no pagamos impuestos de segunda, y si no los pagamos de segunda, tampoco queremos ser vecinos de segunda, porque con el soterramiento se revalorizarían todas las viviendas de este lado de la vía y acabaríamos con la despoblación que todos sabemos que se está produciendo en estos barrios. También usaría el pequeño comercio, que no nos olvidemos que el pequeño comercio es el motor de nuestros barrios. Otro comercio ha cerrado sus puertas y se ha trasladado recientemente al otro lado de la vía, después de acometerse la obra del túnel de Panaderos. También paliaría la situación de ventización que los vecinos que vivimos en este barrio estamos soportando y ayudaría a revertir el proceso de marginalidad que se está acentuando en estos barrios. Yo os digo que la barrera arquitectónica de la vía es salvable, pero es salvable con el soterramiento, porque los túneles no dejan de ser túneles, son espacios de miedo, y que no nos engañen diciendo que son integración, porque el muro y las vías van a seguir dividiendo la ciudad, aunque nos hagan 20 túneles. Los túneles y las pasarelas son barreras arquitectónicas insalvables, sobre todo para la gente mayor, para la gente que tiene poca movilidad y para la gente que va en sillas de ruedas. Y sobre todo están configurados con rampas que se hacen inaccesibles para todo el mundo, porque a medida que nos vamos haciendo mayor, que no se nos olvide que los túneles van a seguir ahí y no podemos permitir eso. Dicen otros que Valladolid se va a convertir en la ciudad de los 15 minutos. Yo siempre digo que los 15 minutos que los vecinos del otro lado de las vías tenemos que emplear para cruzar túneles y rampas. El soterramiento también lleva implícita una movilidad sostenible, integrada en la ciudad y teniendo como punto de mira al transeúnte. Con el soterramiento, la superficie liberada podría ser ocupada por corredores verdes, que constituirían un verdadero pulmón para mejorar la calidad del aire que respiramos. Ahora, después de las elecciones, se va a implementar la zona de bajas emisiones. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que existen informes concluyentes que dicen y demuestran que las zonas de bajas emisiones, para que sean efectivas y si realmente pretenden acabar con la problemática de la contaminación ambiental, deben ir acompañadas de otras medidas que mejoren la calidad de los espacios urbanos. Y es verdad que se tiene que implementar, porque con la ley que se aprobó del cambio climático en el 2021, las ciudades con más de 50.000 habitantes deben desarrollar zonas de bajas emisiones. Pero no nos olvidemos también que son los ayuntamientos los que deben elegir el modelo. Y se puede hacer de forma más razonable. Se pueden hacer zonas muy amplias
amplias con pocas restricciones y zonas más pequeñas con restricciones más estrictas. Pero bueno, aquí ya habíamos leído en la prensa todos cómo se va a hacer. En definitiva, yo lo que os quiero decir que el soterramiento es un proyecto de sentido común que está pensado por y para el ciudadano y que urbanísticamente situaría a Valladolid como una ciudad innovadora. Y no podemos hablar de innovación cuando tenemos túneles. Túneles como el que existe en este barrio, que se inauguró allá en 1952 y que, tirando de hemeroteca, os leo literalmente lo que decía el norte de Castilla en su momento. Decía: el túnel de Labradores salvará al barrio de las Delicias del estigma de marginalidad que supone el no poder rebasar la frontera material y psicológica de la vía del tren. ¿Qué me dicen? Estamos en el mismo punto de partida. Después de 70 años estamos igual. Y la fotografía es la misma. Luego nos quieren vender otras fotografías, hablando de fotografías. Que después de que se celebren los Goya, vamos a traer aquí estatuas para que nos hagamos fotografías, para que tengamos un recuerdo. Yo os digo que la fotografía que yo quiero para mi barrio y para los barrios que están detrás de la vía es la de mi hija, vuestras hijas, vuestras nietas, regresando a casa por espacios diáfanos, de continuidad. La de los niños y nuestros mayores disfrutando de los espacios ganados a las vías. Del pequeño comercio dando vida a las calles de nuestro barrio. De una movilidad sostenible. Esas son las fotos que yo quiero para mi barrio. Y por todo esto os digo soterramiento ya. Y os quiero decir también que en estos días que hemos estado por la calle dándonos a conocer, pues bueno, hemos tenido muchos detractores, otros adeptos, gente muy aquí y gente que nos ha alentado a seguir adelante. Pero hay una cosa que me ha molestado mucho, y es que algunas personas nos hayan dicho a buenas horas. ¿Cómo que a buenas horas? Yo os quiero decir que la formación Contigo Avanzamos nunca la conformamos personas que nunca hemos abandonado el soterramiento, que nuestros ámbitos de actuación siempre hemos peleado por él y hemos hecho todo lo que se ha podido o nos han dejado hacer. Por eso os digo que siempre hemos estado ahí, que Contigo Avanzamos, cansados de la ineficacia y la apatía de las administraciones, decidimos mirarnos la mano a la cabeza y decir, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y por eso estamos aquí, para pelear por un proyecto común de ciudad y transformador. Muchas gracias. Ahora después. Buenas tardes. ¿Se oye? No, pero te vas a Sí, así, vale. Bueno, vamos a, ahora parece que sí. Parece que sí. Bueno, se atribuye a los chinos una frase muy conocida, que vale más una imagen que mil palabras. No se oye. Decía que se atribuye a los chinos una frase bien conocida, que es que vale más una imagen que mil palabras. Yo soy vallisoletano, nací en la calle Magallanes. Cuando yo nací en la calle Magallanes, todo lo que rodeaba las casas de la calle Magallanes, Reyes Católicos, Pizarro, Núñez de Balboa, eran huertas. Donde hoy está la avenida Irún, por ejemplo, estaba lo que se llamaba el Callejón de los Tramposos y la chatarrería de Gavín. Todo era un erial o eran huertas, os digo. Hoy día el Paseo Tobilla creo que es bien reconocido como la arteria principal de Valladolid, en su dimensión actual, que se prolongó mucho más allá de donde yo nací, porque
Esa imagen nos puede valer para cómo puede ser Valladolid si se ejecuta el soterramiento. No solamente en cuanto a que desaparezca el tren, sino en cuanto a que ese tipo de ejes, aparte de facilitar mucho la movilidad en toda la ciudad y no obligar a que la circulación norte-sur en buena parte tenga que pasar por el centro o salir a las rondas lejos, aparte de eso, sucede que hay una enorme inversión privada que va alrededor de esas aperturas, de esos avenidas, no solamente en vivienda, en establecimientos comerciales, en cafeterías, en gimnasios, en colegios, en todo tipo de actividades terciarias, sobre todo terciarias. Entonces, eso puede ser un cambio absolutamente espectacular de la ciudad. Nosotros, modestamente, entre otros muchos números que hemos hecho, llegamos a calcular lo que podía ser la revalorización de las viviendas y locales del lado de acá de la vía, solamente desde un punto de vista de valores catastrales, sin integrar toda la inversión que podía venir detrás. Y las cifras que nos salen utilizando los mejores métodos econométricos que hay en este momento es que no bajaban de los 750 millones de euros de revalorizaciones para los vecinos que vivís aquí. No es mi caso, por cierto. Ese es un dato de los efectos económicos que puede tener el soterramiento. Un segundo dato al que me voy a referir, que es muy importante y que nos lo está rodeando en todos los debates, particularmente por parte de las autoridades que tenían que pronunciarse sobre estas cuestiones, parece como que no existe, son las creaciones de empleo previsibles si se abordan las inversiones pendientes en el soterramiento. Digo las pendientes porque gran parte de la operación ferroviaria ya está ejecutada. Están hechos los talleres de Renfe, está casi terminada la variante de Mercancías, está hecho el soterramiento de San Cristóbal, que no estaba incluido en el proyecto, está hecho el soterramiento de Pinar, que no estaba incluido en el proyecto. Y cuando hemos llegado al punto en que había que soterrar el tramo urbano, es cuando determinados señores, por mor de que había una crisis económica en ese momento relativamente importante, decidieron que hasta aquí llegó la riada y que Valladolid se quedaba sin soterramiento. A diferencia de, por ejemplo, lo que hizo Murcia, que aguantó el tirón, y entonces Murcia, que es una ciudad que no tiene suelo como lo tiene Valladolid para vender, Valladolid tiene bolsas de suelo evaluadas en prácticamente 800 millones de euros, pero no porque lo hayamos hecho entre Cecilio y Juan Carlos y yo, está tasado no una vez, reiteradas veces, por la sociedad pública que tasa todos los bienes del Estado, que no es una pandilla de aficionados, que son los que tasan, insisto, todos los bienes del Estado. Y sin embargo, nos toca oír declaraciones, como parece ser una que se ha hecho hoy de Geografía, de que el suelo vale 230 millones, no, las tasaciones están ahí, las conocen tanto como nosotros, mejor que nosotros, porque nos han escatimado siempre la información. Entonces, vale ya de mentir con estas cosas. Esto es muy serio porque de que Valladolid acometa estas inversiones ahora o no lo haga, pueden transcurrir 50 o 100 años perfectamente. Porque si se lleva a cabo todo el plan de integración, a ver a qué ministerio se le convence a posteriori, a ver a qué ADIF se le convence de que hay que derrumbar todo eso y ponernos a soterrar. O sea, esta operación es de ahora o nunca. Me voy a referir brevemente al hecho Murcia, porque lo hemos visitado, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos tocado con nuestras manos. Murcia, que empezó prácticamente a la vez de Valladolid, que no tiene suelo, como digo, tiene poquito suelo para vender, a diferencia, como digo, de Valladolid, que es una perla en ese aspecto. Murcia aguantó el tirón y dijo, no, nosotros no queremos entradas del tren en superficie, aguantamos aquí hasta que podamos hacer soterramiento. Consiguieron que se modificase el convenio que tenían con el Ministerio, como Valladolid tiene el suyo desde finales del 2002, y en este momento tienen ya ejecutado gran parte del soterramiento, toda la parte que va desde Murcia dirección a Alicante, que es por donde les lleva el tren de alta velocidad. Han estrenado la estación de alta velocidad y ahora están ejecutando la salida en dirección a Almería. Por cierto, allí no hay ningún problema financiero y aquí, con 800 millones de euros en suelo, nos dicen que es imposible. ¿Alguien lo entiende? Desde luego, los que nos han enseñado a sumar, a estar, multiplicar y dividir, no lo entienden.
otras operaciones que demuestran que es absolutamente ininteligible la posición que está teniendo el Ayuntamiento en este asunto. En la línea Murcia-Almería no solo se va a soterrar Murcia, o se está soterrando ya, es que se va a soterrar el Cantarillo, que está en obras, se va a soterrar Lorca, y recientemente se ha aprobado que se va a soterrar Almería, que está donde esto perdió el pañuelo, y que tiene la cuarta parte del problema sentido de Valladolid, en ese aspecto. Me voy a referir a algunos otros soterramientos que se han aprobado recientemente para que veamos cuál es la tomadura de pelo, que yo creo que es que quieren tomar a los vallisoletanos por idiotas. Y no somos modelos, algunos desde luego no lo haremos para ver. Tenemos casos como el de San Feliu de Llobregat, que se ha aprobado recientemente. Tenemos casos como Moncada de Besars, también de la provincia de Barcelona, para unas líneas de cercanías, ni siquiera para la importancia ferroviaria que tiene Valladolid. Una población de 36.000 habitantes, se ha hecho una adjudicación de obras por 660 millones de euros, que es algo más de lo que necesita Valladolid para todo lo que queda pendiente. ¿Y quién paga? El 100% del Estado. Como ha pagado el 100% del soterramiento de la Sagrera en Barcelona capital, que ha sido endiablado. Como va a pagar la ampliación de la estación de Sants, con 140 millones de fondos europeos. Aquí nos dicen que es imposible, fondos europeos. Por favor, que lean, y si no, que se vayan a una escuela de mayores a aprender a leer, porque es que están los documentos. Bilbao, 1.200 millones. En Bilbao, como ya conocemos a los bilbaínos, ahí no se andan con chiquitas. Es el único metro del mundo que yo conozco que tiene prácticamente todo inoxidado. Ahí no hay acero carro. Es inoxidado. Bilbaíno. 1.200 millones. ¿Cómo se paga eso? Descontando lo del cupo. ¿Qué es el cupo? El cupo es lo que tiene que pagar la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene hacienda propia, que recauda todos sus impuestos y tiene que pagar al Estado por los servicios que el Estado central le presta a esa comunidad. Entonces, de ese dinero, que todos los años tienen que pagar, ellos van a retraer los 1.200 millones para pagar el soterramiento del Bilbao. Y ahí sí que se puede. Ahí no derrotan ni vender suelo. Es simplemente, todos los años, ¿qué hemos hecho? Pues 200 millones de obras. ¿Cuánto tenemos que pagar en cupo? 600. Menos 200, ahí van 400. Por cierto, para más índole, se les ha otorgado una encomienda de gestión por la cual ellos adjudican las obras. Es decir, pueden adjudicar a las empresas que les dé la gana y probablemente en las condiciones que les dé la gana. Y como suele suceder en el País Vasco, seguro que son fundamentalmente empresas del País Vasco, a diferencia de lo que suele ocurrir aquí. Lo mismo va a pasar en Vitoria a continuación, algo parecido, y en San Sebastián. Valencia, me voy a salir del País Vasco. Valencia, que iba muy por detrás de nosotros, en pocos meses, en 6 meses, han montado una operación de 800 millones de euros para soterrar 800, digo, 800. Ah, perdón. Y con una partida muy importante de fondos europeos, creo que lleva 2 condiciones. Y el resto se paga el Estado, un poquito de la comunidad autónoma y un poquito del ayuntamiento. Y ya tienen adjudicadas no solamente las obras, han adjudicado un segundo contrato en el que ya le reconocen a los contratistas una elevación de los precios de construcción antes de empezar la obra. Y aquí no se puede. O sea, es una auténtica tomadura de pelo lo que nos están haciendo los vallisoletanos. Desde Madrid y desde aquí. Y desde aquí. Entonces, esto yo creo que hay que poner tiempo a él, porque no tiene paso. Y porque además, como perdamos esta oportunidad, que nos olvidemos para muchos años, muchos no lo veremos, ya tenemos una edad. Posiblemente no veamos, incluso si empezamos a ver. Pero desde luego, si no lo abordamos ahora, nos podemos despedir. Valladolid se puede despedir para muchísimos años esta operación. Y luego, si queréis alguna aclaración de detalle de números y tal, pero no quiero calentaros la cabeza, porque es que son tan gloriosos
groseros, las diferencias tan groseras, que es de que te paguen el 100% a que te digan que no te pueden pagar prácticamente nada. En fin, no quiero decir más. Muchas gracias. A ver si la próxima vez mejoramos los medios tecnológicos un poquito. Buenas tardes. Soy Ana y me he embarcado en esta bonita aventura de ir en las listas de esta iniciativa política Contigo Avanzamos, y es porque un Valladolid sin barreras debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios. Hace algo más de 20 años me fui a vivir con mi familia al barrio de La Pilarica, y allí he descubierto un barrio popular, cercano, sencillo, pero sobre todo acogedor y solidario. El encuentro con determinadas personas en ambientes como la calle, la parroquia o la asociación me han hecho seguir valorando la participación, la dignidad y la reivindicación. El soterramiento es una reivindicación histórica en nuestra ciudad. La realidad del muro que sigue fragmentando la ciudad ha provocado que nuestros barrios se encuentren cada día más abandonados, que carezcan de inversiones significativas, de pequeños negocios y que se mantengan los problemas de comunicación y de accesibilidad con una población más envejecida y a la vez más necesitada. Recuerdo el 22 de mayo de 2015, 2 días antes de las elecciones municipales, algunas de las personas que hoy gobiernan se encontraban en la plaza de Pilarica prometiendo el soterramiento como la mejor solución para todos y todas. Y lo sorprendente ha sido cómo en años posteriores, de forma silenciosa, han renunciado al proyecto del soterramiento por el denominado Proyecto de Integración Ferroviaria. Se integra el tren, no los barrios ni las personas. Y cómo la palabra permeabilidad define el proceso de construir agujeros y túneles a lo largo de estos 5 kilómetros de muro, de la vergüenza. Y todo ello sin contar con el pleno del ayuntamiento, ni con las organizaciones vecinales, sociales, sindicatos, empresarios, sin llegar a consensos en decisiones que afectan al modelo de ciudad y a todas las personas que vivimos en ella, sobre todo a este lado de la vía. La locura del muro es una realidad con la que me encuentro todos los días. Me gustaría cruzar la calle sin túneles ni puentes que sortear, poder ver lo que hay al otro lado de la vía, que la plaza de La Pilarica sea un lugar de encuentro, más que una zona de tránsito. Sueño con dejar de encontrarme cada día con este muro de hormigón, que la gente joven tenga al menos la opción de quedarse en nuestros barrios, que nuestros hijos e hijas puedan llegar por la noche a casa sin pasar por espacios oscuros e inseguros. Que las personas no se vayan a otros lugares a vivir, porque les asusta la realidad de la vía. Sueño con una ciudad sin barreras. Queremos facilitar la accesibilidad y, sobre todo, que las personas con dificultades en la movilidad se encuentren con una ciudad que les acoja. Vivimos en la sociedad de lo inmediato, con una capacidad increíble de obtener información y a la vez olvidarnos de ella. Nos encontramos con una sociedad conformista. Bueno, si no estamos tan mal, podríamos estar peor. Y a raíz de la pandemia, que ya nos hemos olvidado de ella, convivimos con la cultura del miedo y, lo más triste, del enfrentamiento. Nos hemos olvidado de las reivindicaciones históricas de las asociaciones vecinales durante más de 40 años, de lo que significa realmente la participación y la reivindicación. Por eso creo que la ciudad, nuestra ciudad, necesita una acción política seria, responsable y comprometida, en base a un modelo urbanístico que facilite y garantice la movilidad, la accesibilidad, la seguridad, la calidad del aire, el desarrollo económico de nuestros barrios y la calidad de vida de las personas que se encuentran en ellos. Y por eso el soterramiento es el principal objetivo de nuestra candidatura. Ningún representante político,
puede tener la autoridad moral en esta ciudad de utilizar palabras como desarrollo económico, participación, integración, accesibilidad, seguridad, feminismo, movilidad, medio ambiente, estética, manteniendo un muro de 5 kilómetros que parte nuestra ciudad en dos. Y por último, quiero agradecer a las personas que estáis embarcados en esta maravillosa locura que contigo avanzamos. Algunas habéis renunciado a vuestras siglas y a vuestro ADN por ser fieles a una idea y a un convencimiento personal, más que a una línea editorial. Otras estáis mostrando una ilusión y un compromiso con las mesas informativas, carteles, redes sociales. Sois una referencia de valores, como el esfuerzo, la ilusión y el compromiso. Sois un ejemplo de iniciativa y de lucha, donde la palabra cansancio o comodidad parece que no forma parte de nuestra vida, cuando se trata del cuidado de las personas de nuestra ciudad. Y también gracias a aquellos vecinos y vecinas que por distintas circunstancias, actividades laborales, edad, no pueden estar presentes, pero apoyan esta iniciativa desde su experiencia de vida. Por eso, desde aquí, desde la humildad y el respeto, os pido vuestro apoyo en esta iniciativa tan ilusionante y beneficiosa para todos y todas, y que sigamos con la ilusión, la alegría, la esperanza y el humor que nos caracteriza. Bueno, pues yo ya no sé si hablar o no hablar, porque creo que mis compañeros que me acompañan en esta candidatura creo que han dicho cosas muy importantes. Desde luego, en primer lugar, quería agradecer vuestra presencia aquí esta tarde. Es muy importante que estéis hoy aquí con nosotros, porque lamentablemente estamos sufriendo el intento de ningunearnos por parte de las instituciones, por supuesto, de algunos grupos. Sabéis que ayer hubo un debate en la COE donde no nos invitaron a hablar cuando casualmente se iba a hablar de movilidad sostenible, se iba a hablar de modelo de ciudad y se iba a hablar de soterramiento, por supuesto, que al final fue el tema más importante. Pero parece que ahora nos hemos convertido en un grupo incómodo para mucha gente. El día anterior había habido también otro debate en el foro feminista donde tampoco se nos incluyó, cuando resulta que lo que queremos es acabar con estos túneles del miedo que generan inseguridad, sobre todo a partir de determinadas horas, y queríamos exponer nuestra posición sobre ese modelo de ciudad y sobre ese modelo de seguridad. Pero es que la semana que viene hay otro debate organizado por Ecologistas en Acción, con los que nos hemos reunido. También nos habíamos reunido con la COE, porque entendemos que aquí lo que hay que conocer es la opinión de todo el mundo y hablar con todo el mundo. Bueno, pues tampoco nos han invitado a ese debate. Por eso es muy importante que estéis hoy aquí, porque estamos intentando, como decían mis compañeras y mis compañeros, estar todos los días en la calle para que la gente nos acabe conociendo, para que conozcan de verdad nuestro proyecto y sobre todo para desmontar las mentiras que lamentablemente se han ido repitiendo una y otra vez, como lo de que esto es imposible en Valladolid. Lo explicaba José Luis muy bien. Si es posible en toda España, en 32 municipios, algunos mucho más pequeños que Valladolid, ninguno con suelo como tenemos nosotros para financiar la obra, ¿por qué en Valladolid no es posible? ¿Por qué los partidos que en Valladolid se niegan a hacer el soterramiento solo en Valladolid no apoyan este proyecto? Porque lo apoyan en toda España. Lo apoyan en Moncada, lo apoyan en Valencia, lo apoyan en Lorca, lo apoyan en Murcia. ¿Por qué aquí no? Esas son las explicaciones que queremos de por qué lo que se puede hacer en el resto de España aquí no se puede hacer. Y evidentemente es falso, porque antes me preguntaba un vecino que explicáramos lo de la famosa deuda que tanto ha calado en la sociedad vallisoletana, que José Luis siempre explica mejor que yo. La deuda de la que hablan es que se han hecho unos talleres de Renfe de 180 millones de euros
en la zona del suelo municipal, porque el ayuntamiento cedió 270 hectáreas, lo cedió el ayuntamiento para hacer esos talleres. Creemos que bien cedidos, porque afortunadamente se pudo mantener el empleo que en aquel momento era la preocupación de Valladolid. Y eso pues fue bien ceder esos terrenos y bien hacer esos talleres. Pero es que esos talleres costaron 180 millones. Se habían invertido 70 millones en la variante de mercancías, 30 millones en conexiones. Y cuando se hacen obras hay que pagarlas. Lo que no puede ser es que hagamos esas obras y digamos, no, es que tenemos una deuda de 400 millones. No, es que hemos hecho obras que tenemos que pagar. Por cierto, ¿por qué nadie explica por qué todavía no se ha vendido solo de los 803 millones del valor del suelo, se han vendido 4 millones? ¿Por qué no se ha vendido nada de suelo de toda la zona que se va a liberar con los talleres, cuando resulta que estamos desarrollando la ciudad más allá del Peral o en otros barrios y resulta que no estamos desarrollando el centro, donde podríamos hacer viviendas sociales, viviendas de protección oficial, viviendas accesibles, aparcamientos disuasorios, para poder hacer una zona de bajas emisiones? Cuando todos podamos pasar por encima de la vía, quizás tiene sentido hacer una zona de bajas emisiones, porque los de todos los barrios podremos ir andando, porque las personas con problemas de accesibilidad podrán acceder fácilmente al centro de la ciudad, porque las personas mayores podrán acceder fácilmente al centro de la ciudad. ¿Qué está ocurriendo en esta ciudad para que esos terrenos y ese suelo esté paralizado y no se haga nada? ¿Y por qué quieren que estemos callados? ¿Sabéis por qué quieren que estemos callados? Porque Contigo Avanzamos se ha convertido en la ilusión y en la esperanza de muchos ciudadanos de esta ciudad y de muchos ciudadanos de estos barrios. Hay que recorrer el muro. Yo tengo amigos que viven al otro lado de la ciudad y les digo, es que tenéis que venir conmigo, os tenéis que pasear y recorrer todo el muro andando y algunas zonas de estos barrios para que veáis en qué condiciones están. Y no nos sirve que algunos digan ahora en campaña electoral, queremos barrios iguales, o vamos a exponer una escultura en cada barrio para que los ciudadanos vayan a hacerse una foto, que la pongan, pero cuando esté el tren soterrado, para que se hagan la foto los vecinos de este barrio y los del centro también vengan a hacerse una foto aquí, porque sin soterramiento, no nos equivoquemos, no va a haber barrios iguales. Y es verdad, lo he vivido muchas veces en barrios, en Madrid, en muchas zonas, y cada barrio tiene su identidad, y es importante que cada barrio mantenga su identidad, pero con los mismos derechos todos, y sobre todo con los mismos derechos todas las personas. Y desde luego sin soterramiento no va a haber accesibilidad, no va a haber ecología ni movilidad sostenible, porque no es posible. Y lo que vale en Murcia, en Lorca, como ha dicho Pedro Sánchez, como ha dicho Yolanda Díaz, como ha dicho Raquel Jiménez, la ministra de Transportes, que se llama ahora, lo han dicho en todas las ciudades donde van a haber soterramientos e inaugurar soterramientos, lo que nos dicen, el soterramiento es la mejor manera de integrar socialmente y urbanísticamente la ciudad. Pero es que hay más, dicho por economistas de prestigio, una inversión de este tipo, con el coste que tiene, en un plazo muy corto de tiempo, revaloriza toda la zona. Lo ha dicho José Luis, la rentabilidad económica es muy superior a la inversión, desde luego sin hablar de la rentabilidad social, que aquí sería incalculable. Por lo tanto, lo que vale en otras ciudades también vale aquí. ¿Os imagináis? No sé si algunos habéis visto el soterramiento del Pinar de Antequera. Ayer un concejal, candidato de otro partido, con el que nos llevamos bien, y le mandé un mensaje con cariño a través de Facebook, se fue al Pinar de Antequera y se hizo fotos con los vecinos, me parece bien. Pero las cuelga en Facebook, en Twitter, en Instagram, y no pone ninguna foto del soterramiento de esa zona. Y le puse, querido amigo, con mucho cariño, ¿no te has paseado por el soterramiento del Pinar? ¿O es que quizás era mejor que hubiera 2 túneles para que los vecinos del Pinar pasaran por ahí? Me contestó con cariño.
Pero es que si vais al Pinar veis que son zonas donde se pueden hacer zonas deportivas, carriles bici, paseos, zonas culturales, y en el fondo se convierten en un centro de convivencia entre todos los vecinos de un lado y otro de la vía, que eso es lo que queremos, y que el pequeño comercio a ambos lados de la vía se beneficie de esa infraestructura. Los beneficios económicos y el impulso económico es incalculable. Una semana después, casualmente, después de ir a Murcia, donde habían hecho 1 kilómetro de los 7 kilómetros que quieren hacer, ya en esa zona salió un artículo a la semana diciendo que el impulso económico que estaba sufriendo la ciudad en la zona sur era increíble. ¿Por qué? Porque ya veían que esas zonas iban a tener futuro. En Murcia, donde han expropiado edificios y han derribado edificios para poder hacer la obra. Cuando empezamos a hablar de esto, algunos iluminados nos decían: no, hombre, pero si es que en Murcia es mucho más fácil que en Valladolid, ¿dónde vais a parar? ¿Qué sabéis vosotros de lo que estáis hablando? Y por eso no fuimos a Murcia, para saber de lo que estábamos hablando. Y cuando llegamos a Murcia, resulta que las condiciones eran mucho peores que aquí, porque las casas estaban encima del tren prácticamente. De hecho, han cerrado manzanas enteras y se han llevado a todos los vecinos a vivir a otro sitio mientras duran las obras y les están pagando un alquiler. Hicieron una estación para el AVE que ha llegado en diciembre a Murcia, que van a derribar cuando acaben la estación soterrada. Es decir, se han gastado 5 millones de euros Adif para tirar una estación cuando esté la estación soterrada. Y luego nos dicen y nos cuentan que en Valladolid no es posible. En fin, nosotros lo que queremos es que de verdad podamos conseguir esa movilización que necesita esta ciudad para conseguir este proyecto. En Murcia salieron 50.000 personas a la calle. No hay institución política ni administración política que aguante esa presión. Hoy nosotros lo que hemos decidido, no se puede pedir los votos todavía, nosotros lo que hemos decidido es, después de 2 años en la plataforma, en la que no nos han recibido ni desde el ayuntamiento, ni desde la delegación del gobierno, ni desde la subdelegación, ni a Pedro Sánchez, que le hemos mandado una carta, ni a la ministra, ni la presidenta Adif. Pero la presidenta Adif nos dijo una cosa muy importante, porque le preguntamos en una carta: oiga, presidenta, ¿por qué? Y le pusimos todos los ejemplos. ¿Por qué en estas ciudades el Estado paga al 100% el soterramiento? Y ya ha puesto José Luis varios ejemplos. Hospitalet, que cuesta 1.000 millones, solo eso. ¿Por qué el Estado paga al 100% el soterramiento y en otras no? Y fue muy clara, no negó la pregunta, no negó que se fuera a pagar, algunos se haya pagado y otros se fuera a pagar el 100%, sino que nos contestó: esto depende de la negociación entre las diferentes administraciones y en función de la negociación, una solución. Si negocias bien, te lo pago todo. Si negocias mal, te digo que pongas el 25%. Si vuelves a negociar, como ocurrió en Murcia y en Sant Feliu, donde el ayuntamiento iba a aportar el 28% y le han reducido la aportación municipal al 8%. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no se hace? La verdad es que la gente nos pregunta mucho, pero entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues la respuesta no la tengo yo, la tienen ellos. Nos gustaría, pero desde luego hay una cosa clara: con voluntad política, con trabajo y con ganas se consiguen las cosas. Y en ese sentido, ahora vuestro papel, teniendo en cuenta el boicot que parece que estamos sufriendo también por parte de los medios de comunicación, es muy importante que ahora salgamos todos a la calle, a nuestras casas, y a decirle a la gente que Contigo Avanzamos existe, que tiene un objetivo, que es el soterramiento, que es el proyecto más importante de la ciudad. Cuando hemos estado haciendo el programa, cuando hablamos de vivienda, de juventud, de deporte, todos los de movilidad sostenible, por supuesto, de ecología, todos los temas al final acaban afectando al soterramiento, o el soterramiento repercute en todos los temas. Ya lo ha explicado José Luis, en temas de empleo, de polígonos industriales, de industria, de todo, todos los temas afectan. Necesitamos viviendas sociales, tenemos suelo, las podemos hacer,
Por lo tanto, y eso es muy importante, y como digo, viviendas sociales, viviendas de protección oficial y algunas viviendas libres también habrá que hacer, pero es que estarán en el centro de la ciudad. Por lo tanto, para nosotros el soterramiento es irrenunciable porque es posible. Si es posible en 32 municipios españoles, ¿por qué no lo es en Valladolid? Y hay una cosa clara, no nos van a callar, desde luego a los que estamos aquí, lo decía Ana, estamos todos los días poniendo mesas por la mañana y por la tarde, vamos a estar en la calle, pero no nos van a callar a nosotros, no os tienen que callar a vosotros tampoco, vosotros sois fundamentales en este momento para poder conseguir este proyecto, para que podamos estar en el ayuntamiento y desde el ayuntamiento presionar a todos los grupos políticos, porque en el fondo pensamos que este proyecto necesita unos grupos, que todos los grupos políticos vayan de la mano a Madrid a decir Valladolid quiere el soterramiento, y si todos vamos juntos lo vamos a conseguir. Y al margen de esto, os quería decir, como nos presentamos como alternativa, como candidatura de vecinos, por cierto, de vecinos, la mayoría de los barrios que saben, conocen la realidad, estamos haciendo un programa electoral global para toda la ciudad, porque desde luego el soterramiento es nuestra prioridad, pero ya queremos gobernar para todos, para todas y en todos los aspectos de la ciudad. Y por lo tanto, también queremos que se abra el centro de especialidades de Delicias. También vamos a luchar para que en Pilarica haya un centro de día, un centro de atención primaria, porque uno de nuestros objetivos es que ningún barrio sin todos los servicios básicos y esenciales. No puede ser que algunos se tengan que ir de Delicias hasta Huerta del Rey, con la configuración de autobuses que eso todo que tiene. Por cierto, el otro día estuvimos con el comité de empresa de Aubasa y nos decían, ellos reconocían que el soterramiento sería clave para hacer unas rutas de transporte ordenadas que realmente dieran un servicio ideal para la ciudad. También con el servicio matutino para enlazar la estación de trenes para que la gente pueda coger el AVE para ir a Madrid por la mañana y pueda seguir viviendo aquí en Valladolid. Y luego, como algunos nos dicen, no, es que si hacemos el soterramiento ya no se hacen otras cosas. Perdona, ¿estáis diciendo que en Valencia no va a haber políticas sociales porque van a hacer el soterramiento? ¿Que en Moncada no va a haber políticas sociales porque se va a hacer el soterramiento? ¿Que en Lorca no va a haber políticas sociales porque se va a hacer el soterramiento? Eso es falso, porque además Adif, que maneja unas cifras que a veces nos asombran, Adif se va a llevar de fondos europeos casi 16.000 millones de euros. Bueno, yo no me lo imagino. Pero es increíble cómo se puede seguir diciendo estas cosas. Y nosotros, pero bueno, al margen de eso, yo os digo una cosa, si nosotros tenemos representación municipal y desde luego yo acabo siendo alcalde, voy a bajar el sueldo del alcalde un 20%. ¿20%? Sí, es que no tiene sentido que el alcalde de Valladolid gane más que el presidente del gobierno. A mí, me da igual, el 25 o el 30, que tú me digas. Bueno, que tú me digas, me da igual. En política se está para servir a los ciudadanos, no para tener una cuenta corriente en el banco. En política se está para servir a... Ya voy a acabar, Ya, pero se encuentra mal. Se encuentra mal. Es que hace calor. Por lo tanto, ya os digo, vamos a hacer un programa electoral con aspectos de educación, juventud, bueno, todos los temas de vivienda, deporte, empleo. Ya veréis, lo vamos a sacar en poco tiempo, pero desde luego lo que queremos es servir a la ciudad y servir con nuestro proyecto más importante, que es el soterramiento. Volveros a pedir que vosotros sois nuestro altavoz más importante. Sin vosotros no vamos a conseguir nuestro objetivo. Ya sé que diréis, ¿qué responsabilidad nos está dando? Pues esto es responsabilidad de todos. Con lo cual, a luchar, porque si luchamos y trabajamos, lo vamos a conseguir. Os insisto, lo vamos a conseguir. No es imposible. No os dejéis que os digan, es que ahora ya no se puede. Sí se puede. Y en eso vamos a luchar y a trabajar.
consigamos. Ojalá lo consigamos. José Luis nos quiere dar un dato, a ver. Un dato simplemente telegráficamente para que veamos las capacidades que se tienen para estas obras. Las líneas de metro son más costosas por kilómetro que las líneas que estamos hablando, porque tienen estaciones complejas, porque tienen cruces con otras líneas. Pues. Es un tipo de construcción bastante más complicado. En Madrid, la compañía del Metro de Madrid, en aproximadamente 25 años, ha hecho más de 300 kilómetros de líneas nuevas. Esas son las capacidades de las empresas constructoras españolas, que en este momento son las mayores del mundo. O sea, que no nos cuenten cuentos chinos, que para hacer 5 kilómetros y para pasar por debajo del Esgueva, parece que nos están hablando del Orinoco, del Amazonas o del Yangtze, una cosa así. Esa es la cosa. No digo más.